Gobernador, una noticia, o una pregunta, mejor dicho, que a menudo se hace mucho la gente, ¿no? Obviamente por ahí el tema económico va un poco, llegando a fin de año, llega diciembre, un poco va agobiando también el bolsillo. ¿Cómo se hace, gobernador, para bajar la inflación? ¿Se puede? Digo, el año que viene va a estar marcado, bueno, política económicamente muy ligado todo. ¿Cómo bueno, se a ver, hace eso? hay distintos enfoques en la materia y hay distintas causas. O sea, la inflación es un fenómeno multicausal, por más que los monetaristas digan que existe una sola causa, que es la emisión del dinero, pero está probado empíricamente que esto no es así. De manera que la primera definición es que se trata de un fenómeno multicausal. Segundo, la Argentina tiene una cultura inflacionaria, por lo tanto atacar las causas tiene para mí una configuración siguiente. ¿Qué es lo que ocurre con la Argentina? Cuando hay un incremento de la demanda agregada producto del crecimiento de la economía, la oferta no crece en la misma proporción. Como existe alta concentración económica, hay gran apropiación del excedente. Y como esas cuestiones se traducen en expectativas por inestabilidad cambiaria, en general hay una tendencia creciente en la estructura de precios relativos. Entonces, a ver, ahí tiene uno dos opciones, o una política de shock o gradualista. La gradualista significa tener una paciencia en cuál es el tiempo necesario y suficiente. Si entendemos como gradualismo, decir que de 7,4 pasa a 7, de 7 a 6,7 y claro, 6,4, bueno, efectivamente eso es gradualismo. Ahora hay que ver exactamente cómo ese gradualismo se manifiesta, en qué periodo de tiempo determinado, para converger a una inflación que naturalmente debe tender siempre en cualquier país del mundo a un dígito. En segundo lugar, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, el fenómeno de Argentina en materia de inflación es producto de la inestabilidad estructural. Desde 1960 al año 2003 se produjeron sucesivos déficits fiscal que acumularon deuda pública, tanto moneda extranjera como en deuda en moneda de curso legal. Y a su vez tuviste entre 1975 y el año 1991 una acumulación de inflación en 16 años, de los cuales más de la mitad de ese periodo era una inflación de 2 o 3 dígitos y 4 dígitos inclusive, sí, en dos años que fueron 1989 y 1990. Entonces, sí, Argentina acumula una cultura inflacionaria, una inercia inflacionaria y acumula claramente un desajuste de orden estructural. O sea, tenemos nosotros una inestabilidad macroeconómica de origen crónico. Entonces, para una inestabilidad macroeconómica de origen crónica se aplicaron políticas de shock. Por ejemplo, Plan Austral, 1985. Después Plan Primavera y eso no duró. Después, plan de convertibilidad, y duró 10 años, pero después generó otros desequilibrios macroeconómicos. Claro. De manera tal que hay que ser muy creativo. Hay que combinar una política de shock y de gradualismo que te permita alinear variables y resolver estos problemas. Y es muy loco de evaluar, gobernador, porque lo han planteado varios eso. Bueno, no, lo que pasa es que Argentina hoy tiene tipos de cambios múltiples. Podría tener desdoblamiento cambiario en dólar financiero y dólar comercial, y dentro del dólar comercial hoy se aplica lo que se denomina crawling peg, es decir, un esquema de mini devaluaciones de carácter periódico. Entonces, a ver, hay que alinear variables. Entonces, uno, como es tan complejo analizar este tema, uno puede simplificar y puede decir, bueno, la economía se maneja por 5 precios relativos. Esto es una simplificación absurda, sí, pero es así. Bienes, servicios, precio de la divisa, que es el tipo de cambio, precio del dinero, que es la tasa de interés, y el valor trabajo, que es el salario. Entonces, ¿qué problemas tenés hoy? Primero, tenés que todos los trabajadores formales se rigen por convenios colectivos de trabajo, que son aproximadamente 2.000, y tenés un problema de deterioro del salario real. Y a su vez tenés alta informalidad laboral, que es un ajuste indirecto en la tasa de empleo. Entonces, el problema central es que la informalidad laboral no tiene régimen de seguridad social y a su vez tiene un salario por debajo del promedio de las convenciones colectivas. Entonces, eso te afecta a los niveles de poder adquisitivo y en consecuencia se reduce el consumo, afecta la demanda agregada y la tasa de crecimiento de la economía. Eso es un problema. Claro. Segundo problema, vos tenés tasa de interés. Si pones tasa de interés alta ahora, como lo tenés que hacer para que la plata no se te vaya al dólar, ¿qué pasa? Si tenés mucho stock de deuda en pesos, te aumenta proporcionalmente la deuda. Sí. Y si tenés, y eso es un problema de cómo ir resolviendo esa situación. Entonces, vos deberías tener, obviamente, equilibrio fiscal, estabilidad monetaria, competitividad cambiaria. Todas estas reglas las deberías cumplir, pero no la podés cumplir de un día para el otro porque, claro, tenés una serie de desequilibrios. Entonces, vos tenés precio de los bienes, tenés alta estructura monopólica en el precio de los bienes. Y los precios de servicios
ciertamente regulados, que a su vez tienen retrasos. Entonces, estás retrasando el precio de los servicios. No podés controlar el precio de los bienes. Tenés un problema de retraso salarial, tasa de interés demasiado elevada y tipo de cambio con efectos múltiples. Entonces, claro, ir armando ese rompecabezas no es tan fácil ni sencillo. Ahora, si vos mirás el horizonte de Argentina 2022-2026, bueno, uno puede observar que minería va a tener inversión extranjera directa, aumenta la oferta de divisas. Va a tener aumento de exportaciones, aumenta la oferta de divisas. Alimentos, hay que ver exactamente hasta cuándo dura la guerra y cuál va a ser el precio de los bienes y ver cuál es el impacto final, porque eso también te va a afectar si la economía mundial entra en recesión, si la tasa de inflación no se puede contener, si la tasa de interés internacional crece. Y por el otro lado también tenés otro impacto, que es el tema de la cuestión vinculada a otros ingresos que puede tener Argentina. Por ejemplo, gas de vaca muerta y que efectivamente no importas energía, también es bueno. Petróleo, que a su vez también tenés generación de divisas e inversión extranjera directa. O sea, entre el 2022 y 2026, el sendero, diría, lográs estabilidad cambiaria. Pero hay que cruzar ese puente, claro, y ese puente no es fácil, hasta que vas acomodando las variables. Por eso hay que, a ese puente, le tenés que poner liderazgo político, cierto consenso, sí, y Argentina necesita tener algunos consensos básicos, por ejemplo con régimen monetario, por ejemplo con la justicia en materia de Corte Suprema e integración. O sea, si nosotros no logramos resolver algunas variables básicas, tenemos este problema de empujar todos los días con mucha fuerza, pero con las dificultades. Y esto no le es fácil gobernar a ningún líder en el mundo, ni tampoco le resulta fácil gobernar ni a Alberto Fernández, ni le va a resultar fácil gobernar al que lo suceda. Y si es el mismo, tampoco. O sea, quiero decir que no es fácil este oficio y a su vez en un mundo que es muy complicado porque tenés alta concentración de ingresos, desigualdades estructurales, cambio climático. O sea, convergen una multiplicidad de factores que inciden en la incertidumbre global.